Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda reunión del Grupo de Reflexión, Religión y Política de FEPAI, con el mismo invitado de la vez anterior, el profesor Estrada, Fernando de Estrada, que nos había hablado en la primera parte de un tema sumamente interesante y además actual y grave, el problema del campo. Él lo tituló en mitos y realidades del campo en general y en particular del campo argentino, y también en relación por el problema religioso del cuestionamiento a la propiedad de la tierra y a las riquezas o supuestas riquezas de los terratenientes, una revisión de la documentación eclesiástica, tanto de pontífices como de algunos institucionalmente, con el anuncio por parte de Fernando de que se había referido a algún documento, pero que hay varios más y que además hacía falta una mirada crítica y serena sobre estos documentos para validarlos en la medida en que verdaderamente esto sea verdadero y legítimo. Entonces, sin más preámbulos, te damos la palabra, Fernando, para que nos hables de esta segunda parte de tu interesante presentación. Muchas gracias, Elina. En la primera reunión, así sintéticamente, digo ahora, traté de presentar una cantidad de objeciones que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se hicieron contra el sistema de alimentación del mundo, en definitiva, y la producción de alimentos en un sentido neomalthusiano. Esas teorías que tuvieron algunos abanderados muy conocidos, como el Club de Roma, evidentemente han fracasado. Digo ahora sí, evidentemente, por la experiencia en su momento, las décadas de 1960, 70, 80, y bueno, y subsisten resabios todavía. Se sostenían estas posiciones que los hechos han desmentido. Creo que hice referencia también, pero si no, no estará de más señalarlo, que en la década de 1960, cuando florecían estas interpretaciones neomalthusianas, la Iglesia Católica oficialmente hizo sus profundos reparos. En el Concilio Vaticano II, por ejemplo, declaró: para hacer frente al crecimiento de la población y para responder a las aspiraciones más amplias del género humano, nos esforzamos por elevar el nivel de la producción agrícola e industrial, como así también el volumen de los servicios que ofrecen. Y en la Mater et Magistra de Juan XXIII, en los párrafos que van del 185 al 192, decía: en estos últimos tiempos se plantea a menudo el problema de cómo coordinar los sistemas económicos y los medios de subsistencia con el intenso incremento de la población humana, así en el plano mundial como en relación con los países necesitados. Dios, en su bondad y sabiduría, ha otorgado a la naturaleza una capacidad casi inagotable de producción y ha enriquecido al hombre con una inteligencia tan penetrante que le permite utilizar los instrumentos idóneos para poner todos los recursos naturales al servicio de las necesidades y del provecho de su vida. Por consiguiente, la solución clara de este problema no ha de buscarse fuera del orden moral establecido por Dios, violando la procreación de la propia vida humana, sino que por el contrario debe procurar el hombre, con toda clase de procedimientos técnicos y científicos, el conocimiento profundo y el dominio creciente de las energías de la naturaleza. Los progresos hasta ahora realizados por la ciencia y por la técnica abren en este campo una esperanza casi ilimitada para el porvenir. Juzgamos que la única solución del problema consiste en un desarrollo económico y social que conserve y aumente los verdaderos bienes del individuo y de toda la sociedad. Recordábamos también en la reunión anterior la Revolución Verde, que fue ese fenómeno de aplicar la biogenética a la agricultura
que permitió un aumento inconcebible hasta ese momento de la producción de granos en todo el mundo, que sacó a gran parte de la humanidad de un estado permanente de desnutrición. Esa revolución verde es una expresión que suele reservarse para las transformaciones agrarias en los países subdesarrollados. Pero la realidad que designa corresponde a la mayoría de los países del mundo, al punto de que las estimaciones para el futuro contemplan la superproducción de materias primas para alimentos, fenómeno que será compensado con el desvío de las mismas a otros usos, como su industrialización para servir de combustible. Es decir, todo lo contrario de las supuestas profecías neomalthusianas. En algunos países de la Unión Europea se subsidia al campo para que reduzca su producción y conserve así un nivel de precios altos. Estados Unidos prohibió por las mismas razones el cultivo de casi 180.000 kilómetros cuadrados desde 1950 hasta la década de 1970, cuando cambiaron las circunstancias del mercado mundial. Siendo este el estado de la cuestión, ¿cómo explicar la situación de hambruna que todavía hoy caracteriza a algunas poblaciones del planeta y asimismo a algunos sectores de las sociedades ricas en alimentos como la Argentina? Colin Clark, el economista a quien ya nos habíamos referido, había respondido a la pregunta cuando sus polémicas con la primera dirección de la FAO. El problema de hacer llegar los abundantes frutos de la producción mundial a quienes más los necesitan es político y administrativo antes que económico y científico. En primer lugar, se hace preciso establecer las cifras oficiales de este problema. De acuerdo con las más recientes informaciones suministradas por las Naciones Unidas, en 2016 el hambre y la desnutrición afectaban a 815 millones de personas, o sea, el 11% de la población mundial. Pese a que el número excede a los 777 millones de 2015, el porcentaje sigue siendo descendente respecto a mediciones anteriores. Por ejemplo, 900 millones en 2000. Y ese aumento es atribuible a las conmociones políticas y las guerras interiores de los países especialmente afectados. Las circunstancias políticas y administrativas de que hablaba Colin Clark, como se manifiestan en estos casos, funcionan a la manera de insuperables impedimentos para establecer los sistemas de producción y el uso de tecnologías de la agricultura y la ganadería moderna. La comparación que hay aquí es la más antigua del año 2000, pero si fuésemos a extenderla hacia el pasado, los porcentajes de desnutridos y hambreados llegan a proporciones muchísimo más altas. Y si vamos un siglo más atrás, seguramente que exceden a la mitad de la población mundial. Es decir, en sí mismo el problema se ha ido reduciendo y tiende a reducirse. Esto dicho sin necesidad de quitar el dramatismo que tiene que haya que el 11% de la humanidad se encuentre en esta situación. Pero la revolución verde o la transformación de la producción de alimentos requiere también un acompañamiento de una revolución cultural. Los métodos que requiere se parecen más a las actividades industriales y comerciales urbanas que a las típicas modalidades campesinas. El empleo de fertilizantes y pesticidas tiene costos que pueden ser elevados, y otro tanto sucede con las maquinarias y know-how profesional para su manejo en las tareas de siembra y cosecha. Las distintas herramientas para este tipo de producción proceden cada vez más de proveedores especializados. El transporte y la comercialización requieren asimismo servicios especializados. Estos factores y muchos más ponen en evidencia la necesidad que el productor agrario tiene de capital. La presencia de este nuevo protagonista ha hecho que se hable de la actividad agraria
como de agronegocio. Y ciertamente la palabra puede utilizarse, aunque sea de manera provisoria, para designar a una realidad económica novedosa. Porque debe quedar claro que el agronegocio no representa un retorno a arcaicos sistemas de latifundio, sino un avance hacia formas asociativas de aprovechamiento de la tierra, del trabajo, que incluye la tecnología, y del capital. Su ámbito puede ser una superficie muy extensa como un campo apto para una explotación familiar, siempre a condición de que se aplique ese criterio asociativo. Desde luego, se trata de un emprendimiento laborioso que requiere un ambiente social e institucional en el cual estén presentes las condiciones requeridas por Colin Clark. En buena medida, a ello responde el neologismo gobernanza, que no significa gobernabilidad, sino que hace referencia a la interrelación entre organismos públicos y actividad privada. En este concepto está incluido tanto el orden jurídico con un sistema judicial eficaz, como la complementación de los sistemas de protección social con el aumento de la producción. A este respecto corresponde reconocer el rol fundamental que cumplen, por ejemplo, en la Argentina, iniciativas como la Fundación CONIN y Solidagro para estratos particularmente vulnerables de la población. Siempre y de todos modos, condición inexcusable para alcanzar la seguridad alimentaria es el incremento permanente de la producción, para lo cual el sistema de agronegocio ha demostrado hasta el presente ser el de mejores posibilidades. Por lo que hace al aprovechamiento equitativo de esa producción, corresponde distinguir entre lo destinado al consumo y lo que, en cuanto a mercadería, está llamado a generar nuevos recursos económicos, es decir, una renta. Llegados a este punto, me parece importante que nos acerquemos más a la realidad concreta de la Argentina. Y quiero hacer referencia a una investigación que dirigí en la Universidad Católica de La Plata, preparada al requerimiento de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, CARVAP, que fue concebida como respuesta necesaria a una conjunción de prejuicios y errores conceptuales cuya aceptación pública puede comprometer gravemente el crecimiento económico y el progreso social de nuestro país. Les muestro el libro en el cual está contenida esta investigación. Se llama La tenencia de la tierra en la Argentina. Pues bien, la tenencia de la tierra en la Argentina ha pretendido encarar desde ángulos diversos la multifacética problemática del campo, como se suele designar sintéticamente al conglomerado de las actividades agropecuarias y al ámbito donde ellas se desenvuelven. Pero es notable que para ejecutar este estudio o cualquier otro de la misma índole, se haga preciso despejar primero objeciones arraigadas en ideologías absolutistas, antes de poder penetrar en el terreno del conocimiento objetivo. A este fenómeno lo llama el historiador Osvaldo Barsky visión tradicional del agropampeano, expresión con la cual describe a la colección de convicciones referidas a la actividad agropecuaria argentina, originadas en una atmósfera sectaria que las honra como dogmas inapelables, como bases y puntos de partida indiscutibles para cualquier reflexión sobre el tema. Porque al hablar de visión tradicional, el investigador no se refería a lo que estas palabras sugieren en primera instancia, esto es, imágenes que podrían proceder de las páginas de Don Segundo Sombra o Martín Fierro, o de labores cuasi festivas como la doma o la yerra, o del ingenio folclórico expresado en creativas payadas. Lejos de ello, en el referido contexto, la visión tradicional consiste en una creación de la mente que cree ver en el agro de la pampa húmeda
un sistema extendido en el tiempo de apropiación temprana de la tierra por un grupo de latifundistas, simples receptores de riquezas naturales formadas espontáneamente, sin sentido social alguno y desinteresados por cuanto signifique colaborar con el crecimiento económico del país. Esa concepción goza de tanto arraigo que por ello puede llamársela tradicional. También porque ha impregnado ya a varias generaciones y, quizás principalmente, porque ha desplazado a otras interpretaciones para instalarse como una ortodoxia o pensamiento único en la materia entre gran número de políticos y hacedores de opinión. Y en ella encontramos a uno de los mitos de opacidad más espesa para dificultar la visión de la realidad. Que, por ejemplo, desestima el dato fundamental de que el territorio argentino consta, desde el punto de vista de la producción agropecuaria, de 5 regiones desiguales en posibilidades y por ello de características divergentes que impiden las generalidades simplificadoras. Otros mitos, algunos originados en el ya mencionado, se configuran en las supuestas oposiciones del campo con la industria, con la calidad de la vida urbana, con el equilibrio ecológico, con los derechos del trabajo, con las comunidades aborígenes, conflictos todos que pueden quedar resumidos en la fantástica batalla entre el latifundio y la reforma agraria, etapa final de esta guerra imaginaria. Las formas de ocupación del actual territorio argentino en el periodo precolombino han variado de acuerdo con las comunidades indígenas que lo habitaban. La región pampeana alojaba a grupos trashumantes dedicados a la caza y cultivos esporádicos que no habían superado los niveles de subsistencia. A medida que se asentaron las poblaciones españolas, los aborígenes pampeanos se retiraron, aunque manteniendo relaciones ambiguas con los recién llegados. Más tarde fueron desplazados o sometidos por los invasores araucanos procedentes de Chile, de modo que casi no hay en la región central del territorio argentino comunidades aborígenes preexistentes a la formación de nuestro Estado Nacional. La propiedad de la tierra, a principios del período hispánico, derivaba de los repartimientos que de ella ordenaba la corona a favor de los colonizadores como contraprestación a los esfuerzos de estos, que tenían a su cargo los gastos y riesgos de la acción conquistadora. Al fundar la ciudad de Buenos Aires en 1580, Juan de Garay aplicó este sistema, en virtud del cual procedió a adjudicar lotes de entre 1/4 de manzana y 1 manzana en el casco de la nueva ciudad para viviendas, superficies de 1 legua de fondo y 3 cuadras de frente destinadas a chacras para la actividad agrícola y extensiones mayores para estancias con ganadería. Como se advierte, la magnitud de cada una de estas categorías guardaba relación con las funciones que deberían cumplir. En este sentido, la amplitud de cada una de aquellas primeras estancias bonaerenses correspondía a la necesidad de una ganadería extensiva, única posible para la época y todavía durante siglos después en la región. También se requería para la conservación del título de propiedad que se permaneciera en la tierra, medida tomada en 1590 por el Cabildo de Buenos Aires para que los nuevos pobladores no vieran entorpecidas sus posibilidades de trabajo por las negligencias en que pudieran incurrir los más antiguos. En 1591, la corona abandonó el sistema de repartimientos y lo reemplazó por el conocido como venta y composición. Las autoridades españolas entendían que la conquista estaba concluida y que el valor adquirido por la tierra aconsejaba enajenarla mediante contratos de compra-venta, aunque sin abandonar la facultad de entregarla como antes a manera de recompensas de servicios en casos particulares. La composición era un impuesto que los hasta entonces tenedores de tierra deberían pagar para dejar confirmados sus derechos de propiedad. La realidad del Río de la Plata, a diferencia de otras regiones americanas, hacía difícil que prevaleciera el nuevo sistema, pues la ganadería requería extensiones muy vastas para obtener resultados adecuados, y las dificultades que se planteaban para llevar adelante esta actividad
desalentaban a la mayoría. El estímulo de la donación siguió compensando los sacrificios de los pobladores ya instalados, a la vez que la baratura de la tierra no resultaba una ventaja que interesara a muchos eventuales compradores. A este resultado cooperaba también, desde 1735, una disposición real que puede considerarse anticipo de las muchas interferencias desacertadas de los poderes públicos en la actividad rural. Se decidió entonces, con evidente ánimo recaudador, que todo adquirente de tierras realengas, como se llamaba en la época a los terrenos fiscales, debía solicitar directamente al rey la confirmación de su derecho, lo cual significaba costos burocráticos que con frecuencia resultaban desproporcionadamente onerosos. La desafortunada medida condujo a la clandestinidad y al ocultamiento de las actividades rurales. Los pocos propietarios cumplieron con el mandato, pero al precio de la precarización de sus títulos y la reducción de sus inversiones. Al producirse la Revolución de 1810, la región bonaerense era exportadora importante de cueros y carne salada, y ocasionalmente de pequeñas cantidades de trigo, pero el valor de la tierra se mantenía extraordinariamente bajo. Las primeras autoridades patrias asumieron la responsabilidad de extender la frontera y apelaron para ello a la oferta de tierras en donación a quienes se ofrecieran a poblarlas. Hay que recordar que Buenos Aires, durante la época de la dominación española, el puerto de Buenos Aires, era la salida de los cargamentos de plata del Alto Perú, lo cual hacía de la ciudad de Buenos Aires un centro comercial muy importante. Esa es la causa de que Buenos Aires tuviese una reputación de ciudad comercial y no de producción ganadera. Incluso en la perspectiva de las categorías sociales, el primer rango lo ocupaban los comerciantes y los estancieros estaban en un nivel bastante inferior, por todas estas circunstancias que estamos diciendo. No era particularmente redituable esta actividad, que cuando se la encaraba requería esfuerzos muy importantes, como estos que estamos diciendo, para la constitución de los saladeros principalmente. Un decreto del triunvirato firmado por Bernardino Rivadavia en 1812 dispone repartir gratuitamente a los hijos del país estancias proporcionadas y chacras para la siembra de granos. La proporcionalidad a que se refiere el decreto guarda relación con el concepto de unidad económica, en estos casos necesariamente muy extensas. Resulta interesante recordar las apreciaciones que formula al respecto el historiador James Scobie en su conocido libro Revolución en las Pampas. Dice: la tierra misma tenía tan poco valor intrínseco que las unidades para concesiones o para venta debían ser enormes. La unidad más pequeña de la economía pastoril era la suerte de estancia, que medía 19 kilómetros cuadrados, o 1.875 hectáreas, y equivalía económicamente a unas pocas hectáreas en una zona agrícola. En el siglo XVIII y comienzos del XIX, la capacidad más optimista atribuible a semejante unidad era de 900 cabezas de ganado vacuno, de las cuales a su vez podía esperarse que produjesen 90 cueros por año, es decir, un ingreso insignificante. Cuando esto se agregaba a la falta de transportes, la orientación urbana de la población hispánica, el acosamiento por los indios hostiles y el atraso de la explotación pastoril, solo los dueños de cientos y aún miles de kilómetros cuadrados podían abrigar la esperanza de sobrevivir en términos económicos. Y recordemos que había muy pocos incentivos para colonizar estas tierras. Hasta aquí la cita. Dentro de ese contexto, los sucesivos gobiernos independientes procedieron a adjudicar extensiones de campo para su población y explotación. Se trata de un proceso largo y constante, pero con momentos de especial intensidad, el primero de los cuales fue la entrega en enfiteusis, de acuerdo con la ley de la provincia de Buenos Aires, dictada el 17 de abril de 1822, de una importante fracción territorial. En 1836, la mayor parte de esos campos pasó a propiedad de los enfiteutas.
Esta extensión, según puede colegirse de la documentación correspondiente, alcanzaba a 3.200 leguas cuadradas, equivalentes a 8.656.000 hectáreas. En 1857, el gobernador Bartolomé Mitre arrendó con la condición de poblar e introducir hacienda vacuna u ovina una superficie de aproximadamente 1.500 leguas cuadradas, que en 1867 fueron adquiridas por sus arrendatarios u otros nuevos propietarios. Más tarde, la campaña del desierto, culminada en 1879, permitió una amplia distribución de tierra pública entre pioneros rurales. La ley de tierras, dictada en 1884 para la adjudicación de propiedades en la Patagonia, estableció una unidad económica de 600 hectáreas que resultó demasiado pequeña para la explotación de ovinos, única perspectiva viable entonces, con el resultado de que casi no se presentaron interesados. Fue esta otra demostración de que el factor extensión era en la época un elemento esencial para la productividad del campo argentino. La campaña del desierto tuvo otra consecuencia trascendental que consistió en la eliminación del peligro de los malones y la consiguiente pacificación de la región pampeana, en la cual resultó desde entonces posible el asentamiento normal de los pobladores y colonos junto con el desarrollo de sus trabajos. El momento histórico coincidió también con el tendido de líneas férreas que permitieron la comercialización interna y externa de una producción agraria en aumento exponencial. En efecto, a poco de ponerse en marcha los ferrocarriles en la Argentina, el costo de los fletes disminuyó más del 90%. Consecuencia de tantas transformaciones fue el aumento del valor de la tierra en proporciones que en muchos casos llegaron al 100%. Asimismo, se incorporaron tierras nuevas para la agricultura en las extensiones de 5 kilómetros a cada lado de las vías adjudicadas a los ferrocarriles, y que esto destinaron a la formación de colonias y chacras. Alicia, ahora hay un anuncio de que en 10 minutos actualizar. Ahí, ya está. Dice que continúa, me parece. Bueno. Sí. Hay también que tomar en cuenta los efectos en el territorio argentino de los cambios climáticos operados en el planeta desde comienzos del siglo XIX, cuando concluyó la llamada pequeña época glacial iniciada en el siglo XIV. El aumento de la humedad favoreció la expansión de los ganaderos hacia el sur y el oeste en armonía con las mejores condiciones climáticas. Pero de lo que no debe quedar dudas es que tales factores naturales hubiesen resultado irrelevantes de no haber coincidido con la capacidad creativa y la laboriosidad de las generaciones argentinas que supieron aprovecharlo. Ellas supieron obtener las mejoras genéticas de vacunos y ovinos en concordancia con los reclamos de los mercados internacionales, mejoras que se reflejaron asimismo en el cambio de las pasturas, en la introducción del alambrado y en el desarrollo de la industria lechera con sus derivados. Es decir, se aplicaron métodos progresistas de explotación de la tierra muy alejados del arquetipo del latifundio de un propietario ausente. Como señala la investigadora Carmen Sesto, y transcribo, este salto en la productividad continúa siendo atribuido a las ventajas comparativas naturales o renta diferencial de las tierras bonaerenses, un factor sumamente favorable, pero que necesitó de un ritmo constante de adaptación, sustentabilidad y difusión, conocimientos de última generación, inversiones de gran riesgo y volatilidad, que generaron un incremento en materia de productividad sin precedentes hasta entonces, alcanzando estándares de competitividad internacionales en los productos más genuinos, puros de pedigrí, puros por cruza y novillos de exportación, colocando las carnes argentinas en los primeros lugares del mundo en términos de su desempeño y transformándolas en uno de los mayores potenciales del sostenido crecimiento argentino. Conceptos similares pueden aplicarse
a la evolución de la agricultura en la pampa húmeda. Pero el resultado principal del incremento de la riqueza agropecuaria no se registró tanto en el campo como en la ciudad. Las actividades relacionadas con la comercialización y transformación de las materias primas generaron puestos de trabajo y oportunidades económicas que otorgaron a la vida urbana argentina su calidad consabida. No quedó en eso el influjo bienhechor del campo sobre la ciudad, pues además la demanda urbana puso las condiciones para el desarrollo de una industria nacional. Valgan como demostración unos pocos ejemplos, como el del alsaciano Emilio Biecker, quien en 1860 estimó que la Argentina podría convertirse en un país consumidor de cerveza y antes de una década inauguraba en Buenos Aires una fábrica de esa bebida con dimensiones y calidad europeos. O el caso del estadounidense Melville Bagley, fabricante del primer producto inscrito en el registro de patentes y marcas, su famosa Hesperidina. O el de Jacobo Peuser, inmigrante alemán que fundó un emporio de artes gráficas en 1868, al cual debe la actividad editorial argentina su primer gran impulso. O el de Benito Noel, cuyos chocolates y golosinas endulzaron las vidas de los argentinos durante siglo y medio. O el de Sebastián Bianchetti y sus balanzas, presentes desde 1870 en tantos comercios minoristas del país. El campo podía enorgullecerse cuando la fiesta del centenario, de ser el contribuyente mayor a los motivos de tanta satisfacción y confianza por el destino nacional vividas a lo largo de todo aquel año 1910, en que también culminó el proceso de transformación de la economía argentina. Nuevos emprendimientos industriales vinculados directamente a la producción rural, como los frigoríficos y las industrias bodeguera y azucarera, estaban ya afianzados. La cultura urbana se elevaba juntamente con la educación pública y los hábitos de trabajo, preparando a la sociedad para la evolución ordenada que cabía razonablemente esperar. La región pampeana, principal factor de todo este proceso, no ofrecía los aspectos indeseables de la explotación latifundista, que se caracteriza por su desinterés por la posibilidad de mayores rendimientos y con un modo de funcionar consistente en la succión de recursos derivados al extranjero. No obstante, surgieron en la sociedad críticas al riesgo de que los terratenientes constituyeran un grupo privilegiado apartado del bien común. Tales análisis no tuvieron generalmente en cuenta que el enriquecimiento del sector agropecuario se debía a la conjunción entre el trabajo de sus protagonistas y la convergencia de condiciones internacionales, especialmente técnicas y económicas, altamente favorables. El encarecimiento de la tierra dificultaba ya efectivamente el acceso a la propiedad rural, antaño tanto más sencillo, pero a la vez la formación de una estructura social más compleja en el país permitía confiar en una evolución de bienestar y justicia. En la práctica, las preocupaciones por la concentración de la propiedad rural perdieron buena parte de objetividad al aplicarse a lo largo del tiempo el sistema sucesorio contemplado por el Código Civil. El hombre de campo solía dejar amplia descendencia y el principio de división de la herencia por partes iguales actuó en pocas generaciones como distribuidor implacable de los grandes predios rurales. La incorporación permanente de técnicas nuevas y la actualización de conocimientos han permitido conservar la rentabilidad de fracciones menores y con ello la posibilidad de invertir en emprendimientos más amplios propios de nuevas formas de producción. Desde luego, los desajustes y conflictos en la actividad agropecuaria son tan naturales e inevitables como en todas las relaciones sociales, pero resulta impropio analogarlas con situaciones exóticas o pretender explicarlas invocando el mito de la oligarquía vacuna. Recordaba recién que la investigación realizada en la Universidad Católica de La Plata tendía a contribuir al desarrollo nacional, aclarando ciertos tópicos cuya vigencia dificulta el avance
de ese desarrollo que propiciamos. Esa situación y esos trabajos venían de mucho atrás, pero nuestro trabajo nos pareció de realización impostergable ante la publicación de documentos originados en algunas instituciones de la Iglesia Católica, en los cuales aparece con nitidez la influencia de los conceptos míticos a que nos referíamos recién. Se hacía preciso formular a tiempo las observaciones que evitaran la confusión de identificar adhesiones personales a posturas controvertidas con los principios de la doctrina social de la Iglesia. De allí la atención que con que en nuestro libro se trata de las fuentes a que se remiten las mencionadas interpretaciones para establecer su auténtico significado. Uno de los documentos más importantes se titula Para una mejor distribución de la tierra, el reto de la reforma agraria, publicado el 23 de noviembre de 1997 por el Pontificio Consejo Justicia y Paz, destinado a reclamar los esfuerzos de los católicos y de quienes se preocupan del mundo de la agricultura y del desarrollo económico en general, a favor de remediar las situaciones inequitativas de tenencia de la tierra que se presentan en distintos lugares del planeta. Se destacan allí las condiciones vigentes en determinados países, cuyas políticas económicas han llevado al menoscabo de la producción rural o a la concentración de sus beneficios en grupos monopólicos. Con frecuencia, ambas situaciones se sobreponen, acentuando el cuadro de subdesarrollo que a veces se ha querido superar con iniciativas de industrialización mal concebidas. Pero no son estos los únicos casos que cabe lamentar, pues según agrega el documento del Pontificio Consejo, en ámbitos muy diversos de los recién mencionados, esto es, también dentro de sociedades desarrolladas, se manifiestan, transcribo, insuficiencias graves a la hora de redistribuir equitativamente los frutos y cuando se trata de fomentar el crecimiento de las áreas más atrasadas. Dice más adelante, en un párrafo titulado Los fracasos de la reforma agraria, que en muchos países en vías de desarrollo se han realizado reformas agrarias, pero que en la mayoría no han dado los resultados prometidos. Los motivos principales, el Pontificio Consejo los atribuye a la evaluación errónea de las necesidades de la agricultura, a la incompetencia de los realizadores de las reformas, a la falta de consideración por la tradición de los pueblos y a la corrupción política y empresarial. A estos antecedentes cabe agregar las experiencias de países donde la reforma agraria se ejecutó o intentó como parte de programas más amplios, cuya culminación deseada era en la reforma urbana y la socialización de la propiedad privada. El camino hacia tales objetivos pasa frecuentemente por la pulverización en minifundios de la propiedad agraria, su coordinación forzada a través de sistemas aparentemente cooperativos obligatorios, hasta culminar en la estatización de la tierra y la proletarización burocrática de sus trabajadores. Resulta evidente que los problemas de justicia social en los ámbitos rurales forman parte de un solo y mismo problema moral, aunque con expresiones múltiples según la región donde se presenten. Aún dentro del territorio de algún país en particular, es dable observar la pluralidad de situaciones, como sucede en la Argentina, cuya movilidad social y mejoramiento técnico permanente ha permitido, especialmente en la región de la Pampa Húmeda, la progresiva división de las grandes propiedades agrarias en unidades de explotación racional, mientras en otras regiones subsisten sistemas de explotación menos adecuados para superar el atraso económico y social. El documento mencionado debe ser integrado y complementado en el cuerpo general de la doctrina social de la Iglesia. En ella existe una constante referencia a los principios de destinación universal de los bienes y de propiedad privada como armónicos y complementarios. Se lo observa, por ejemplo, en la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, donde dice: el que Dios haya dado la tierra para usufructuarla y disfrutarla a la totalidad del género humano,
no puede oponerse en modo alguno a la propiedad privada. Por lo demás, a pesar de que se haya repartida entre los particulares, no deja por ello de servir a la común utilidad de todos. Las enseñanzas pontificias no proponen ningún tipo de rechazo a la propiedad privada, sino por el contrario, exhortan a su difusión. El destino universal de los bienes puede quedar mejor asegurado con un sistema en el que el uso de la propiedad privada no degenere en el abuso de ella. Por otra parte, las sociedades humanas, cuanto más primitivas, mayor cuota de propiedad colectiva registran. El progreso social avanza al ritmo de la división del trabajo y el establecimiento de relaciones más complejas entre los grupos de la población, que asumen funciones diferenciadas y autónomas. El resultado legítimo de estas especializaciones debe ser una mejoría para el conjunto social, consistente en el incremento de los bienes y, por consiguiente, una realización más amplia de su destino universal. Tal participación no puede, evidentemente, fundarse en el ejercicio por cada miembro de la sociedad de las distintas actividades laborales y profesionales, ni en la copropiedad de los bienes de producción y consumo, sino en la posibilidad de que el trabajo que le ha tocado realizar le permita acceder a una retribución justa en forma de acceso a la propiedad, salario, dividendo o cualquier otro beneficio equivalente, comprendido en los servicios de seguridad social. Por lo que hace al capital, incluida la tierra en este concepto, sus poseedores y administradores deben gestionarlo de modo que resulte productivo y que sus aplicaciones no contraríen en ningún caso el bien común. A un tipo de uso inadecuado corresponde la definición que del latifundio da el documento del Pontificio Consejo, Justicia y Paz. Dice así: grandes posesiones rurales mediocremente cultivadas o mantenidas baldías para especular sobre ellas, mientras que se debería incrementar la producción agrícola para responder a la creciente demanda de alimentos de la mayoría de la población. Si se eliminan las referencias a la extensión de estas posesiones y a la especulación sobre ellas, es evidente que subsisten serias responsabilidades para todo propietario que no cultive adecuadamente su predio. De modo correlativo, es válido considerar que la explotación adecuada de una vasta extensión rural no contradice, por lo menos en principio, el bien común, y que el desaprovechamiento de parcelas menores sí puede afectarlo. No existen en este sentido criterios de validez internacional ni nacional para calificar de injusta la tenencia de una determinada superficie de tierra. 200 hectáreas en un país de la extensión y densidad poblacional de Francia representan algo muy distinto que en la Argentina. Los resultados de la investigación volcada en la tenencia de la tierra en Argentina indican que nuestra situación se encuentra muy lejos de estar caracterizada por ningún tipo de latifundio. No se ha producido una mayor concentración de la propiedad en la región pampeana, sino un aumento de la escala de producción. Y ello no solo por causas económicas y técnicas. También sucede que la gestión de los establecimientos agropecuarios se ha vuelto más compleja en razón de la presión impositiva y la falta de apoyo estatal, cuyos efectos perniciosos se mitigaron merced a los procesos de modernización y reconversión a los que en muchos casos se ha accedido a través de formas de asociación novedosas en el campo argentino. Es evidente que las unidades de gestión productiva deben ser más extensas, lo cual implica mayores requerimientos de capital y economías de escala para que los emprendimientos sean rentables. Las formas actuales de tenencia de la tierra son así resultados de procesos de consolidación productiva. Las intervenciones de la autoridad pública, de acuerdo con la doctrina social de la Iglesia, se tornan necesarias al presentarse abusos de la propiedad de la tierra que impiden su contribución al bien común de la sociedad. Para determinar si se ha llegado efectivamente a tal situación, es preciso que se compruebe la existencia de condiciones análogas a las que en el orden político justifican la resistencia a la autoridad. Demostradas estas circunstancias,
el Estado deberá asumir la obligación que el particular no ha cumplido. Es esta una de las aplicaciones típicas del principio de subsidiariedad, tan relevante para la Iglesia. Por otra parte, más allá de los acontecimientos históricos que distribuyeron originariamente la propiedad, las formas actuales de tenencia de la tierra resultan, como ha quedado dicho, de procesos de consolidación productiva. Y es que si se evalúa la forma en que se posee la tierra dentro de lo que se puede considerar propiedad privada, tendremos distintos actores que van desde las empresas agropecuarias hasta los campesinos de subsistencia. Estos últimos no tienen cabida en sociedades desarrolladas o en vías de desarrollo, ya que carecen de eficiencia para la explotación comercial y en conjunto hacen que se perpetúen como nichos de pobreza, posibilidades que deberían transformarse en recursos productivos de inclusión social. Desde luego, no se convierten en nichos de pobreza y subsisten, como respecto de la industria pasa con las artesanías, y subsisten como cultivos o explotaciones muy especializadas, de tipo orgánico, por ejemplo. Se trata entonces del clásico círculo vicioso del subdesarrollo. Los rendimientos del propietario o arrendatario pequeños se mantienen en niveles de subsistencia característicos de una sociedad con una economía poco dinámica, y esa realidad no puede modificarse con la mera distribución de las tierras a campesinos carentes de los recursos técnicos necesarios para producir en escala de mercado. Es verdad que algunos países extremadamente pobres han encarado reformas agrarias a través de las cuales se ha esperado erradicar a pequeñísimos propietarios en parcelas de no más de 2 hectáreas y que se ha considerado un logro exitoso el haberlo logrado. Pero en estos casos extremos, lo que se ha buscado es constituir economías familiares de subsistencia como alternativa a las hambrunas y con la esperanza de una evolución futura hacia los mercados internacionales. Recomendar reformas semejantes a un país como la Argentina implica una invitación a retroceder varios siglos. Hacía referencia también a un documento de origen de asociaciones católicas a que nos venimos refiriendo, en que se hablaba de 3 puntos que comprometen a nuestra salud ecológica y seguridad alimentaria, que serían: A, la crisis del agua; B, la deforestación y expansión de la frontera agrícola; y C, la explotación minera y sus efectos sobre el medio social y ambiental. En primer lugar, llama la atención que estos puntos son más bien de una perspectiva de tipo internacional, global. No se ve de qué manera pueden ser algo que esté afectando profundamente a la Argentina. Por ejemplo, la expansión de la frontera agrícola. La expansión de la frontera agrícola, si se realiza de acuerdo a las normas ecológicas y ambientales establecidas, no significa una amenaza, sino al contrario, la posibilidad de que la Argentina conserve y mejore su situación y pueda desarrollar bien su condición de exportador como una necesidad para salir de su desgraciada situación actual. En efecto, no es frecuente en nuestro país que las nuevas tecnologías de producción se apliquen en desmedro excesivo tampoco de los bosques y de otros ecosistemas frágiles y riesgosos. El recuerdo de los quebrachales arrasados por la forestal, que en Santiago del Estero, los montes de Algarrobo, que fueron, de quebrachos mejor dicho, que fueron talados de una manera despiadada, a eso se refiere esta evocación. Bueno, corresponde a métodos primitivos del pasado, que ni las legislaciones, ni las técnicas actuales, ni las conveniencias empresarias autorizan hoy. En última instancia, la responsabilidad por las prácticas depredadoras de los recursos forestales incumbiría
a los empresarios que las realizaren y a las autoridades públicas que los permitieran, pero de ninguna manera correspondería extenderla a otros sectores de la actividad rural. La expansión de la frontera agraria en la Argentina, precisamente por ser consecuencia de formas de trabajo y producción modernas, procede también con criterios de protección ambiental que en la actualidad se identifican con criterios de rendimiento económico. En el campo conserva su validez esencial el axioma que dice: hoy no existen industrias contaminantes, sino industriales contaminadores, con lo cual queda afirmado el principio de que existen soluciones técnicas satisfactorias para cada actividad productiva. Esto es válido para evitar el deterioro de la fauna y de la flora, la adulteración de los cursos de agua subterránea o superficial, etc., y constituye el auténtico punto de referencia para una política ambiental que garantice un desarrollo sustentable. Con lo cual se ve la coincidencia, la convergencia de la política ambiental con el desarrollo, que es un principio económico y un criterio político también. Podríamos continuar con esta conversación y agregar una cantidad de ejemplos vigentes en este momento, de posiciones que no solo discrepan profundamente de estos casi axiomas que estamos formulando y repitiendo de autoridades responsables, y que son directamente negados por ignorancia, quiero pensar, ignorancia culpable, me animo a sospechar, y mala voluntad, me atrevo a casi afirmarlo. Porque en los últimos párrafos he tratado de sintetizar que los problemas de orden ambiental que vienen aparejados con el crecimiento de la producción agraria, que es necesario para el mantenimiento de la producción mundial y de la población mundial, es un principio del que no se puede apear nadie. Bueno, los fenómenos de contaminación, por ejemplo, de agrotóxicos, de sustancias agroquímicas que pueden traer una cantidad de problemas hasta en el orden de la salud. Todo eso es materia del desafío que encara el hombre para su subsistencia en esta época de la historia. Por el hecho de que existan esos problemas, no se puede retroceder en actividades que son esenciales para la conservación del género humano. Son desafíos para ser respondidos, y la verdad es que están siendo respondidos. Hace un rato, cuando recordaba también, por favor, desde luego, que el 11% de la población mundial o pasa hambre o está en situación de desnutrición, no se debe esa realidad desglosarla de otra más amplia. Hace 100 años, más de la mitad de la población mundial estaba en esas condiciones. Y si consideramos que la extensión de la vida se ha ido dando precisamente por la mejora de las condiciones alimentarias, esa proporción aumentaría. La población adecuadamente alimentada a principios del siglo XX quizás no pasara del 40% en su totalidad. De modo que estos problemas económicos y sobre todo morales gravísimos que se plantean tienen solución. Y el esfuerzo humano debe dedicarse a encontrar esas soluciones. Y repito, se las está encontrando. Y por cierto, no vienen de estas ideas peregrinas de reformas agrarias descabelladas, para las cuales no habría ni recursos técnicos, ni elementos humanos que estuvieran interesados en radicarse allí, tampoco a través de la carga tributaria gigantesca que caracteriza a la Argentina. Es decir, es un tema, aquí terminamos la parte de la conferencia propiamente dicha, es un tema que involucra distintos aspectos del bien común de la nación argentina. Vamos a quedarnos
en nuestro tema. No son cuestiones segmentadas, algunos aspectos de la política y de la situación social, no. Esto hace directamente a la subsistencia de la Argentina como nación. El pasado nos trae buenos ejemplos de lo que se puede hacer, un pasado más remoto. Un pasado más próximo nos trae desgraciadamente ejemplos de lo que se puede hacer para mal. Pero de todo eso podemos sacar conclusiones para un futuro que estamos en condiciones de realizar y que sea de prosperidad para la Argentina. Supone eso el diagnóstico. Es lo que, en fin, he tratado de acercar aquí. De modo que, Celina, espero haber cumplido con la tarea que me impusiste y si quieren conversar, lo podemos hacer. Muchísimas gracias, Fernando, porque realmente ha sido una exposición brillante y se ha complementado perfectamente con lo que habías explicado a un nivel más histórico y más general para todo el mundo en la vez anterior. Bueno, por supuesto está abierto a las preguntas. Yo me anoto con dos pequeños comentarios acerca de los cuales me gustaría que dieras tu opinión y bueno, si me permiten los digo ahora y luego no sé si alguien más, Alejandro o Dulce, quieren decir algo. Sí, yo Bueno, también muy quería bien, hacerle muy después bien. alguna pregunta. Sé que Alejandro, vos Y yo también. bueno, yo lo que quería decir son dos observaciones con respecto a situaciones que me parece que no están bien clarificadas y que la confusión es riesgosa. La primera es que no se distingue entre pobreza e inanición o falta de nutrición. Si bien es cierto que una persona pobre tiene más dificultades para llegar a tener una alimentación muy buena, no es necesariamente un pobre, un desnutrido o un hambreado. Es cierto que sí, un desnutrido o un hambriado es pobre, pero no a la inversa. Me parece que en muchos documentos de cualquier color político y en el periodismo e incluso en documentos religiosos y particularmente católicos, aunque también de otras religiones o de otros credos, como por ejemplo los evangélicos, se confunden ambas cosas y se llega a la idea de que todo pobre es un carente de alimentación suficiente y por lo tanto tiene derecho a exigir una alimentación, digamos, gratuita. Y esto es lo que está pasando ahora, en que indudablemente en Argentina, lamentablemente, hemos pasado el 40% de población a ser pobre, pero esto no significa que el 40% de la población no tenga que comer. Sin embargo, se multiplican la idea de una especie de hambruna dada porque los mismos actores sociales hablan de las ollas populares, como si las personas que acuden a esas ollas no tuvieran absolutamente ni un centavo para ayudar también a los mismos que donan con dinero o con especie y hacen posible esas ollas populares. Me parece que aquí también hay un problema cultural en que las personas que se consideran pobres se consideran con derecho no solamente a ocupar una tierra que no les pertenece, como estamos viviéndolo en este momento de una manera dramática, sino también a ser alimentados sin poner de su parte ningún esfuerzo, ni siquiera personal, hasta de ayudar, diríamos, en la tarea de dar de comer. Esto es una de las cosas que me parece que es necesario tener en cuenta y ver cómo se encara. La segunda cosa es que también me parece que con este tema de la pobreza, pero sobre todo con el tema del deterioro ambiental, etcétera, se ligan criterios de rechazo al capitalismo, al neoliberalismo, a la propiedad privada, como si las tres cosas fueran más o menos lo mismo.
y como si el capitalismo por sí mismo fuera malo y fuera antiecológico, cuando hay, y todos lo sabemos, porque la historia lo señala, actividades altamente antiecológicas que fueron ejercidas por sistemas económicos que no tenían nada que ver con el capitalismo ni con el neoliberalismo, como el feudalismo en Europa, que acabó con los montes, y en la misma república y en el Imperio Romano, que acabó con muchas de las riquezas forestales que existían en varias partes de la península, pero también en otras zonas de dominio imperial. De modo que me parece que esto es una simplificación que proviene de una lectura marxista bastante ingenua, porque Marx de ninguna manera dijo eso, hay que también hay que sincerarse que muchos marxistas no conocen bien a Marx, pero por otro lado también me parece que se ha corrido hacia sectores religiosos donde debería haber más cuidado en este tipo de manifestaciones. Por ejemplo, el Papa Bergoglio dijo hace unos pocos días que la pandemia había mostrado la malignidad de ciertos sistemas económicos y que había demostrado que hay unos pocos que son riquísimos y la mayor parte no tiene nada. No sé a qué o a qué sector del mundo se refería, pero los países más afectados por la pandemia, que fueron Europa y Estados Unidos, de ninguna manera son sociedades en las cuales la mayor parte no tenga nada. De modo que no se sabe bien qué es lo que quiso decir, pero una palabra de una autoridad ya tan por lo menos desafortunada, realmente muestra la peligrosidad de no distinguir y de mezclar conceptos que deberían ser muy bien diferenciados. Bueno, eso era lo que quería comentar y me gustaría conocer, Fernando, tu opinión. En cuanto a lo primero, te podría... Mira, 10 minutos, actualizar. Parece que nos quedan 10 minutos, según un anuncio que salió acá. En cuanto a tu primer comentario, yo creo que tiene una ilustración explicativa en el tipo de actos de piqueteros y eso que ahora no se hace mucho por las razones que sabemos, que están en el gobierno. Estaba la olla popular simbólica, ahí hirviendo, frente del ministerio de la avenida 9 de Julio, y cada 10 metros unos fabulosos asados de choripán por los cuales se cobraba y hacían su negocio los vendedores. Yo creo que eso es bastante categórico. La olla popular propiamente dicha fue de la crisis de 1930, cuando en efecto era para proveer a desocupados que estaban en la necesidad. Por otra parte, la palabra hambre tiene un valor por sí mismo impresionante. Entonces, las reivindicaciones por cuestiones económicas tienden siempre a ir a eso fundamental, a ver de encontrar la situación de hambre, aunque no exista. La pobreza, como bien decía, no implica necesariamente desnutrición. En la Argentina, además, yo mencioné en la exposición, y lo mencioné a propósito, a Conin y a Solidagro. Es verdad que, por lo que sea, existen esos bolsones de hambre, o mejor dicho, de desnutrición potencial en la Argentina, pero que hay recursos a través de los cuales se resuelven. Por ejemplo, yo me he quedado asombrado al enterarme del movimiento, del volumen de movimiento que hace Solidagro en materia de alimentación. Si se corta y tienen paciencia, podemos esperar otros 15 minutos y volver, pero a lo mejor terminamos acá. Quiero decir, Solidagro... Esperamos. Solidagro moviliza 250.000 comidas al día. Lo que pasa es que no lo hace directamente, lo hace a través de donaciones, a Cáritas, al Ejército de Salvación, al Estado. Entonces, se diluye la responsabilidad de quienes verdaderamente acuden a estos problemas. Pero la sociedad está respondiendo mejor que el gobierno.
Estos son datos que interesa destacarlos. Indican una salud en la Argentina, una salud moral, quiero decir, que se contradice con el estado de enfermedad moral en sentido socrático de nuestros dirigentes en general. En cuanto a la confusión que puede haber en algunos sectores de la Iglesia, creo que viene precisamente de eso, de querer alejar el concepto de pobreza de su posible solución económica, de presentar la pobreza, como diré, como un fenómeno que está generado por la actividad económica. Yo creo que en este sentido la oposición que se hace a la tecnología parte de un error fundamental, más que un error, sí, un error voluntario, porque abunda la literatura en la cual se dice que estos avances de la agricultura, de la ganadería, de la producción de alimentos, de la agroindustria en el mundo de hoy, son nada más que consecuencias del deseo monopolista del capitalismo, que no produce para la producción de bienes, que produce para invertir en la tecnología y someter a la población a través del control de sus necesidades, y que sería malo en sí mismo, y que la pobreza se produce cuando hay sectores de la sociedad que no le interesan a esta actividad. Bueno, eso es una visión que creo que el mismo Marx tampoco la podía tener, porque, bueno, en pocas palabras, no tiene sustento. Evidentemente es un resabio de tipo ideológico, pero como todo lo ideológico, sirve para simplificar situaciones, para encontrar aparentes respuestas a problemas que se resuelven en otros terrenos. Es lo que traté de ir demostrando, invocando, por ejemplo, lo que decía Juan 23, que es clarísimo. Hay que producir más para que haya alimentos y no haya necesidad, no se le dé razones a los neomalthusianos para reducir la población. Y en cuanto a la pobreza, hay pobreza que no supone hambre, hay pobreza espiritual también, como todos sabemos. La pobreza es un estado de inferioridad del ser humano respecto de las posibilidades a que podría llegar. La falta de vivienda, por ejemplo, sí, es un caso de pobreza extrema, de miseria, pero no necesariamente se identifica con la desnutrición. Yo creo que se deben ver los problemas económicos, que cuando son agudos se transforman en pobreza, como es lógico. Hay que verlos en su perspectiva y buscar la solución en su perspectiva. Por eso la idea de desarrollo que la Iglesia adoptó con un gran impulso, de mucha fuerza, en tiempos de Juan XXIII y de Pablo VI, la cual no se ha bajado, por supuesto, va dirigido a eso. El desarrollo económico es esencial. Claro que no tiene que reemplazar las consideraciones espirituales, ¿no? No me refiero al materialismo de la sociedad opulenta, pero sí a la eliminación de las limitaciones que impiden a la sociedad y a sus miembros el pleno desarrollo de sus posibilidades. En ese sentido, me parece que hay que aclarar este tema de la pobreza. A los primeros cristianos les costó mucho. El ojo de la aguja, que en realidad era una puerta de Jerusalén, fue durante siglos un tema de muy difícil solución. En definitiva, la solución está en que la pobreza evangélica consiste en el desprendimiento, no en el desprendimiento espiritual, no en la carencia de
de los bienes. Pero, en fin, podríamos seguir mucho más, pero no quiero que nos corten los 10 minutos que nos falten ahora. Así que, Celina, Sí, no sé Dulce había pedido la palabra. Sí. Y bueno, muchísimas gracias por la exposición y me parece que en la línea de lo que dice Celina, el texto que acaba de leer desmiente esto de que el imaginario cultural nuestro se sostiene continuamente, ¿no? Dos cosas, o sea, que el modelo, podríamos decir, agroexportador sofocó de alguna manera el industrial, es decir, como nos fue tan bien con el modelo agroexportador, ¿no? A partir de los 80, el modelo industrial quedó permanentemente relegado, ¿no? Y que siempre, digamos, quedó como en el imaginario de que entonces el campo es lo que siempre nos va a salvar, la naturaleza es pródiga, lo decía Pellegrini, ¿no es cierto? O sea, vamos a un avance ilimitado, pero vamos a progresar. Bueno, la idea de progreso fundamentalmente estaba anclada en esa riqueza, podríamos decir, natural que nos hacía, de alguna manera, ¿no? Ricos, gracias a la naturaleza, y que como que, bueno, lo industrial quedó relegado. Y lo otro, el segundo, o sea, imaginario así cultural, es que la pobreza argentina no tiene explicación si no es a través de una injusticia social, porque si producimos alimentos para 400 millones de personas, y somos 40 y pico, ¿cómo puede ser que haya hambre en la Argentina? Y entonces la pobreza tiene que, digamos, subsidiarse con el Estado, ¿no? A través de esto que se está imponiendo con carácter ya universal, esta asignación universal que Dulce, a propósito de esos dos comentarios, el primero es también un mito que hay en la Argentina de la oposición entre campo e industria. En primer lugar, que el desarrollo del campo en su primera época, digo, la vieja Argentina, entre 1870 y 1910, 1920, el desarrollo de la actividad agraria generó, por ejemplo, el movimiento de los trenes, de los puertos, el comercio, entonces. ¿Se oye? Sí, se escucha bien, perfecto. No, nada. Entonces apareció industria, eso que me refería, hasta las balanzas de los almacenes, y la industria del azúcar y la industria vitivinícola, que existían pero casi en un estado muy limitado, muy embrionario, pudieron desarrollarse precisamente porque la infraestructura de la zona pampeana, los trenes en primer lugar, el ferrocarril, permitió que la producción de esos lugares que estaban alejados de los puertos y de los centros de consumo se desarrollaran. Eso no hubiera sido posible sin la expansión de la economía rural pampeana. Benefició a todo el país. En ese sentido, los comentarios de resentimiento contra Buenos Aires son no solamente injustificados, sino ingratos. La idea que hemos escuchado ayer, una de esas manifestaciones, que la opulencia de Buenos Aires se consigue por la pobreza del resto del país. Al revés, el resto del país salió de la situación de postración que tenía durante el siglo XIX hasta que viene el cambio en La Pampa. Reaccionó precisamente por eso, pudo desarrollar hasta industrias como la que mencionaba, del azúcar y del vino, colocar sus productos de aceitunas, pongamos frutas, bueno, todo lo que fuere. Eso fue posible por el crecimiento y el desarrollo de la región pampeana y el tan criticado modelo agroexportador. Es decir, la economía es una. Entonces, cuando avanza un sector, se movilizan los otros también. Ahí tiene aplicación
un refrán que se atribuye a varios presidentes norteamericanos, o sea, no se sabe a cuál corresponde. Cuando la marea sube, todos los barcos suben con ella. La industria se desarrolla cuando hay una base, si se trata de consumidores internos, cuando los consumidores internos son solventes, tienen actividad de trabajo, pueden precisamente comprar. Si es para la exportación es otro tema, pero en la Argentina funcionó la economía agraria como un motor también de la economía industrial. Y en la actualidad hay otro factor, que la actividad agroindustrial, como ya el nombre lo dice, incluye la industria, porque las semillas que se siembran hoy día vienen de laboratorios que las han estado elaborando y estudiando para necesidades especialistas. Pero como un ejemplo de las cosas más recientes que hay, la agricultura de precisión. Un tractor que siembra está conectado a un satélite que va determinando casi por metro cuadrado qué cantidad de semillas hay que poner y se puede discriminar entre especies, cuál de la especie corresponde. Eso es industria, eso no puede decirse que sea una actividad primaria. La industria está incorporada, en realidad es una industria a cielo abierto. Es la demostración más cabal de que no existe oposición entre industria y campo. Si nos quisiéramos salir un poco del tema central, para buscar de dónde vienen esas ideologías que oponen la industria al campo, y yo creo que son fundamentalmente dos. Por un lado, las de origen marxista, porque el marxismo necesita ideológicamente la existencia del proletariado industrial. Entonces no le interesa cómo se forma el proletariado industrial, y si es económicamente sano o no, sino que tiene que existir como punto de partida de la revolución. El que explicó muy bien eso fue Víctor Haya de la Torre en el Perú. Se separó del Partido Comunista para fundar otra tesis. Decía, según Lenin dice, el imperialismo es la última etapa del capitalismo. Yo digo lo contrario con el mismo objetivo. En América Latina, Hispanoamérica, el imperialismo es la primera etapa del capitalismo, porque viene para explotarnos, todo eso, pero viene y trae inversiones, pone sus industrias, y ahí aparece el proletariado y el tipo de lumpen social que necesita la revolución. Ese es uno de los objetivos. Y otro, la mentalidad industrialista peronista militar, porque cada vez se olvida más que en la persona de Juan Domingo Perón, el fundamento intelectual, ideológico, como se lo quiera llamar, de la política, es lo que le enseñaron los oficiales del Estado Mayor alemán, que enseñaban en la Escuela Superior de Guerra, de la cual él después fue profesor también. La idea de la autarquía económica preparándose para la guerra. El país que se prepara a la guerra debe tener su producción industrial, por lo menos para su consumo, asegurada dentro de su frontera, que pague lo que pague por eso. Y Perón participaba de esas ideas, y también el influjo de lo marxista en ese sentido le vino muy bien, porque encontró que a través de los sindicatos tenía otra base de apoyo político. Es decir, el origen de esta aparente oposición de campo y ciudad es ideológico, y de dos ideologías que le han hecho mucho mal al país. El otro comentario, ¿cómo era? Era de... A ver, no oigo. Había pedido la palabra Alejandro, pero creo que estaba terminando una observación Dulce cuando reiniciamos. Sí, por eso. Sí, no, esto que se dice habitualmente, ¿no? Que el granero, hablando de la pobreza, que el granero del mundo produce alimentos para 400 millones, y cómo es injustificada, digamos así, que la existencia de la pobreza en sentido
podríamos decir, de hambre, Sí. siendo nosotros 40 y pico de millones, ¿no es cierto? O sea, hay una desproporción entre los recursos de que disponemos y la existencia, digamos, de una pobreza relacionada con la alimentación. Sí, claro. En primer lugar, que la Argentina produce mucho menos de lo que podría producir. Podría producir para 400 millones, eso ya se reconoce por completo, pero por la cantidad de circunstancias que pesan sobre su desarrollo, es mucho menos lo que produce. Pero sí, para el consumo interno le alcanza perfectamente. ¿Y qué pasa? Son cuestiones administrativas y políticas las que traen esa deficiencia, porque a la mesa, no a la olla popular, se llega porque se puede pagar los alimentos o porque se los puede pedir y a uno se lo dan. Los dos modos de comer en Argentina son esos. Y los que no pueden pagar, ¿por qué no pueden pagar? Porque no se pueden integrar en un sistema, en el sistema económico, en el sistema de producción del país, por razones políticas, porque en la Argentina impera una cantidad de principios, el estatismo extorsionador y expropiador en primer lugar, que impide que buena parte de la población pueda, a través de su trabajo, subsistir y vivir decentemente. Es decir, son razones políticas. En cuanto a la producción, sí le llega a través de Cáritas, a través de lo que sea, pero el problema es otro. El problema es la perversidad de nuestro sistema económico político que impide el desarrollo integral de nuestro pueblo. Alejandro, ¿no? Alejandro había pedido la palabra. Muchas gracias. Por favor, Dulce. Alejandro. Hola, sí. Ahora sí, ahora sí. Sí, sí. Buenas tardes, Elina. Buenas tardes a todos los asistentes. No, yo le quería preguntar a Fernando acerca de un tema que salió los otros días casualmente en las jornadas, que era el tema de la crítica que había hecho José Manuel Estrada a el Código Civil argentino, ¿no? Con respecto al derecho de familia. Sí. Esto yo lo vinculaba con el tema de la propiedad familiar, ¿no? Sobre todo la propiedad agrícola, que a raíz, digamos, de el sistema que tiene el código, que tenía el Código Civil, y bueno, lo conserva todavía el cambio que le hicieron hace unos años, con respecto a la legítima, ¿no? Y esto yo lo vinculaba con el tema del latifundio, ¿no? Y en más de una ocasión, por experiencias familiares y de amigos también, ¿no? He advertido que cuando se han dividido las propiedades agropecuarias, digamos, se han perdido, ¿no? Porque no todos los descendientes tienen una misma vocación, digamos, ¿no? Por el campo, por ejemplo, si el padre era un productor agropecuario. Entonces, la pregunta mía es, Fernando, con respecto al tema del latifundio, si en el tema que tú has encarado, la doctrina social de la Iglesia ha hecho algún tipo, pues yo no lo tengo presente en este momento, por eso te lo pregunto a vos, ¿ha hecho algún tipo de crítica a, supongamos, el latifundio? Pero el latifundio entendido como, ¿no?, concentración de una determinada cantidad de hectáreas, ¿no? Una determinada cantidad de hectáreas en manos de uno de los miembros de la familia, ¿no? Por ejemplo. Lo que leí de este documento del Pontificio Consejo de Paz y Justicia habla del latifundio como de una superficie improductiva. En realidad la perversidad del latifundio estaría en que sea improductivo, no
no su extensión ni la forma de propiedad, sino su ociosidad. Ahora, en cuanto el otro aspecto, la herencia de todo el patrimonio familiar, yo creo que corresponde a una época de la historia y que no se corresponde con las situaciones actuales, porque pongamos prácticamente hasta la Revolución Industrial, la unidad de producción tenía que ser muy grande. Entonces, si se fraccionaba por la sucesión, en realidad venía la liquidación, no digo ya de patrimonio familiar, sino en términos económicos de la unidad de producción. Esas experiencias que has tenido, como todos hemos tenido, de los hijos no siguen la vocación del padre. Bueno, justamente si se transmitiera todo el patrimonio familiar al mayor, sistema de mayorazgo, en primer lugar que podría ser ese hijo mayor, ese primogénito, el que no tuviera voluntad de seguir con el campo. Y en segundo lugar, que en el caso de la experiencia argentina, ha resultado muy saludable el flujo de la propiedad territorial. Como en este sentido la carga tributaria funciona bien, es difícil mantener un campo sin trabajarlo. Tiene que ser una gran fortuna que puede desperdiciar un capital productivo no produciendo, porque en total tiene otros ingresos, ¿no? Si se trata de un productor normal, no puede dejar ocioso el campo, porque los impuestos lo matan, y los gastos en general no pueden subsistir. Entonces, cuando se transmite el patrimonio familiar de manera fraccionada, por lo general, si es uno el que se queda con una fracción, le compra a los hermanos, o forma sociedades con ellos, o se convierte en el administrador de una asociación continua, pero permite que haya siempre tierras en el mercado de ventas, eso de compra-venta. Eso ha sido un elemento fundamental para que no se constituyeran los latifundios en ese sentido que decía el documento eclesiástico que mencioné recién. Ha sido positivo, en definitiva, el sistema del Código Civil. Es notable cómo, si se tiene a la vista una lista de la evolución de propiedad de los campos, pongamos desde 1930 hasta ahora, las propiedades chicas han aumentado muchísimo, está mucho más distribuida la tierra. Sin embargo, las unidades de producción han crecido. ¿Y por qué han crecido? Por nuevos sistemas de asociación que existen. Las asociaciones entre los que ponen la tierra, los que ponen el mecanismo de cultivo, el mecanismo de los insecticidas, pongamos, todas las distintas tareas que concurren hoy en día a la actividad agroindustrial, a la actividad agraria, obligan a que la tierra no sea el principal factor. Entonces se producen asociaciones de los propietarios con todos estos otros órdenes de la producción, a los que me refiero. Y eso quizás no sería posible con la presencia de esas grandes propiedades transmitidas de forma de mayorazgo. En ese sentido, me parece que la experiencia argentina no va de acuerdo con el mayorazgo, lo cual no significa que en otras etapas históricas y en otros lugares del mundo no tenga validez. Muchas gracias, Fernando. Yo quisiera decir, añadir a lo tuyo, que a mí me parece que un poco la filosofía económica del Código Civil, y sobre todo por la época en que se dictó y el proyecto de modernización del país con el cual es concomitante, tiene que ver con la necesidad de favorecer la movilidad social y la movilidad económica.
precisamente esto que estás diciendo, del el acceso a la tierra, porque siempre hay, digamos, alguna fracción de tierra que está disponible en el mercado, también se da lo mismo en las zonas urbanas con respecto a la propiedad, y esta movilidad social es lo que permitió integrar me parece, a los hijos de inmigrantes que rápidamente sus padres ya fueron propietarios urbanos o propietarios rurales, y esto es lo que ha hecho de la Argentina una de las sociedades occidentales a principios del siglo XX de más movilidad social. Eh, y esto me parece que ha favorecido también la economía. No sé cuál es tu opinión al respecto. Sí, sí, coincido por completo, porque la movilidad social es es reconocido, uno de los tesoros, ¿no? Lo malo es cuando la movilidad es hacia abajo, como sucede en estas décadas recientes. Claro. No sé si hay algún otro comentario. Esto te pedimos un cierre, Fernando. Entonces sí, nos vamos. Bueno. Yo me alegro de que hayamos podido conversar sobre esto y que veo que nos ponemos de acuerdo en que estamos hablando de una realidad amplia. No se puede hablar del campo, no se puede hablar de la industria, no se puede hablar del comercio como elementos de la pobreza, como elementos separados. Hay que tener una visión general. En definitiva, esa es la visión de la filosofía política que permite integrar todos estos problemas dentro de una unidad y encontrarle facetas que si se los aísla, bueno, no se las va a descubrir nunca. Y me parece que esa conversación la hemos tenido hoy. Sí, yo te quiero agradecer en nombre de FEPA y de todo el grupo, los que pudieron entrar y los que no, y los que lo van a ver porque lo vamos a subir a YouTube en forma completa. Y bueno, creo que con esto terminamos las sesiones del grupo Religión y Política de este año 2020, que pese a las grandes dificultades que estamos pasando, hemos logrado hacerlo. Y yo creo que este es un tema que va a quedar en la agenda, este tema de ver la realidad socioeconómica y su lectura, a veces apropiada y otras veces no tanto, por parte de los grupos religiosos y de las autoridades religiosas. Creo que este es un tema que nos va a quedar en la agenda. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias a los que están presentes y a los que no han podido y que nos han mandado sus disculpas. Buenas noches y hasta muy pronto.